queridos hermanos, les pedimos que no se sienta aludido. Ninguna predicación tiene un mensaje directo para usted, sino lo pensamos en toda la congregación. Así que por favor, considérenlo. Muy bien. Vamos a poner la imagen. Por favor, mire usted la foto que está en la pantalla. Ahí va. Lo prendo. Su nombre es Derrick Jamison. Quedaba 90 minutos para su ejecución. El médico ya había examinado las venas de su brazo. Le había preguntado si quería comer algo especial y a dónde había que enviar su cadáver. In extremis o en último momento, su abogado logró un aplazamiento. Hasta 6 veces vivió el día de su ejecución. Lo habían detenido por robar en varias tiendas y lo acusaron de haber asesinado a un camarero durante un robo. Lo salvó un grupo de abogados que revisó el caso. Se repitió el juicio cuando llevaba 17 años en prisión. Se supo que la policía no había entregado al juzgado 35 indicios de su inocencia, entre ellos el testimonio de una testigo que lo exoneraba. Observe usted la siguiente imagen. Su nombre es Kirk Bluesworth. 5 testigos aseguraban haberlo visto con la víctima, una niña de 9 años que fue violada y asesinada. ¡Gaseadlo y que reviente! Es el grito en la sala cuando era juzgado. Este pescador y antiguo marín llevaba 9 años en la cárcel, 2 de ellos en el corredor de la muerte. Cuando leyó que las pruebas de ADN habían probado la inocencia de un acusado, se lo comentó a su abogado. Y aquello le salvó la vida. El verdadero culpable fue identificado gracias al ADN. Era otro recluso con el que Bluesworth coincidía en el gimnasio de prisión. Cuando la fiscal le preguntó si quería que lo condenaran a muerte, Bluesworth respondió: ¿para qué? Ahora es libre, pero todavía hay gente que me llama asesino de niños, cuenta él. ¿Sabe lo difícil que debe ser para una persona ir a la muerte? Ir a la muerte por un crimen que no cometió. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo en el pasaje que a continuación observaremos. Un camino hacia la muerte por un crimen que no cometió. El tema de esta mañana lo hemos titulado: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 28 al 35. Cuando lo encuentre, le rogamos por favor que se ponga de pie un momento para leer la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 28 al 35. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío?
Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ten misericordia, Señor, de mí. Digno no soy, Señor, de hablar de tus grandezas, de tus maravillas, de tus verdades. Y tú más que nadie lo sabes. Pero ten misericordia de mí, Padre. Y úsame, te pido, te ruego en el nombre de Jesús. Te clamo por esta iglesia, por esta congregación, por las personas que hoy están aquí. Necesitamos, Señor, de ti, de tus enseñanzas, de tu alimento. Necesitamos aprender de ti. Bendice este tiempo, Santo Espíritu de Dios. Enséñanos, Maestro nuestro, y recibe gloria, honor y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, amigos. Lo primero que vamos a hacer es conocer un poco más sobre Pilato. Aunque nosotros lo hemos escuchado, es la primera vez durante este año y medio, 2, que estudiamos el Evangelio de Juan, que se lo menciona. Aunque en todo el Nuevo Testamento el nombre Pilato se repite 53 veces. Pilato fue designado procurador romano para la provincia de Judea por el emperador Tiberio. El deber de procurador era un cargo de gobierno tanto civil como militar. Y Pilato estuvo en esta responsabilidad cerca de 10 años. Demostró ser un funcionario bastante capaz, entre comillas. Josefo, el historiador judío, lo acusa de crueldad, injusticia, maltrato. Y así era Pilato. Le describen algunos historiadores como un hombre orgulloso, arrogante y cínico. Pero también le describen como un hombre débil e indeciso. En una ocasión Pilato tomó del tesoro del templo de los judíos para construir un acueducto en Jerusalén. Y esto provocó una sublevación. Pilato muy astutamente sabía lo que venía. Mezcló con la multitud soldados disfrazados con garrotes y puñales. Y cuando dio la señal, fue tanto el alboroto que muchos judíos murieron atropellados al tratar de huir. Nos cuentan también los historiadores que en un acto salvaje asesinó a muchos samaritanos. Y ellos acudieron en una comitiva ante el gobernador de Siria, que era jefe directo de Pilato. Y este le destituyó y lo envió a Roma para que Tiberio lo juzgue. Pero mientras Pilato iba camino a Roma, Tiberio murió. No se sabe exactamente el fin de Pilato. Algunos dicen que fue ejecutado en Roma, otros que lo desterraron y otros que se suicidó. Pero no lo sabemos. Pero mis queridos hermanos y amigos, Pilato llegó a ser el juez que condenó a Jesucristo a la muerte. Y hoy inicia su participación. Lo vemos en este pasaje conversando primero con los judíos en el verso 29 y luego interrogando al Señor Jesucristo en el verso 23. Pero vamos a observar un poco más detenido cómo llegó el Señor Jesucristo ante Pilato. No deja de impactarnos el versículo 28 y entender allí la religiosidad de los judíos. Observe usted y nos comprenderá. Verso 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan no nos cuenta nada de lo que sucedió en la conversación entre Caifás y Jesucristo. Nada. Pero Juan le da relevancia al juicio romano, siendo el único evangelista que nos da detalles de este juicio. Observe usted el versículo, nos dice que los judíos, luego de llevarle de la casa de Caifás, fueron al pretorio. Pretorio inicialmente era considerada la tienda del general o del comandante del ejército romano. Luego el pretorio se le conocía la residencia del gobernador. Y allá le llevaron a la residencia de Pilato.
Y aunque la Reina Valera dice que era de mañana, la traducción correcta es que era el amanecer. Así que aquel dicho que al que madruga Dios le ayuda, no siempre es verdad. Estos hombres pasaron desde la madrugada planeando sus maldades. Y ahora viene un punto importante a analizar. Estos judíos, dice Juan, él nos describe, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Esto es de impacto, hermanos, de verdad es de impacto lo que narra Juan. Sí, es verdad, la Mishnah, aquellos escritos sobre las leyes judías orales y sus comentarios de las mismas, sí, les prohibía que entren a casa de gentiles porque no sabían si ahí murió alguien. Y como había esta prohibición, la Mishnah solo decía, pueden entrar a los porches o a los patios abiertos de las casas de los gentiles. Pero ¿saben por qué le digo que es de impacto? Porque estos judíos, para ellos contaminarse entrando en una casa de un gentil y no celebrar la comida de los panes sin levadura, era un problema grave. Pero participar en un juicio para condenar a alguien de muerte no era un problema. No era ningún problema. Sí me entienden. Cuidaban profundamente su fachada exterior, el no pisar suelo gentil. Pero interiormente en verdad estaban corrompidos, llenos de maldad. Cenaron sin ningún problema moral ni de conciencia al Cordero Pascual, pero asesinaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, todo era un rito religioso exterior. ¡Cuán terribles, hermanos! ¡Cuán terrible es cumplir un rito religioso y buscar no contaminarse entrando en una casa, pero sí planearon un asesinato injusto por envidia, celos y por maldad? Y que Dios nos libre, hermanos, de llegar nosotros un domingo junto a la iglesia, bañados, afeitados, perfumados, las damitas maquilladas, y haber pasado toda una semana planeando el mal. Que Dios nos libre. Ponernos de pie en la iglesia, cantar, orar, predicar, servir, y tener el corazón lleno de envidias, lleno de resentimientos, odio, a tal extremo que hasta podemos llegar a desear la muerte de alguien. Querida iglesia, que el Señor nos libre de celebrar hoy la cena del Señor en actitud de humildad, y más tarde estar renegando, gritando e insultando a aquella persona por la cual Cristo murió. El Señor nos libre, querida iglesia, de leer la Biblia y orar, y más tarde humillar a alguien de humilde condición. El Señor nos libre de criticar a personas porque no vienen a congregarse y nosotros salir congregándonos y no vivir el mensaje escuchado. Cuán detestable es para el Señor la religiosidad vacía, ritual, sin un corazón humillado. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, repulsivo. Luna nueva y día de reposo, el convocar las asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo lo oiré. Llenas están de sangre en vuestras manos. Lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, del 11 al 17. Querida iglesia, que el Señor no tenga que decir de nosotros algo semejante a lo que dice en este pasaje de Amós 5, 21 al 23. Esto es del corazón de Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y el mismo Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Si lo entienden, ¿verdad, hermanos? Dejamos lo más importante, dice Jesús, por cumplir un rito. Vivir practicando la justicia, vivir la compasión cristiana, eso es misericordia. Y por último, vivir por fe. Qué triste es orar nosotros pidiéndole a Dios que haga justicia y luego salir a vengarnos nosotros mismos. Ay, no hay fe. De una misma boca sale bendición y maldición, dice Santiago. Eso no puede ser así. Queridos hermanos, a veces somos muy susceptibles a cumplir un rito religioso, dejando de lado el corazón arrepentido, humillado, y a veces hasta sintiéndonos mejor que el resto. Y eso tiene que ver con el siguiente punto. Lea los versículos del 29 al 32. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Como Pilato sabía que no iban ellos a entrar, salió al patio a conversar con los judíos y les hace la pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Miren la respuesta de los judíos, por favor, préstele atención a la respuesta. Ellos ya decidieron acabar con Jesucristo y ni siquiera le responden a la pregunta de Pilato, sino la esquivan, y lo que dan es una sentencia de muerte. Eso es lo que hicieron ellos, dieron una sentencia de muerte. Si este no fuera malhechor, un criminal, no te lo habríamos entregado. Es que aquí no hubo justo juicio, hermanos, ni de parte de los judíos. No tenían testigos, no tenían ni siquiera una buena acusación, y ni por parte del gobernador Roma. Y hemos dicho y lo mencionamos y lo vamos a seguir mencionando, hasta Judas mismo reconoció que no tenía culpa. Mire ese pasaje, dice Mateo 27, 4, 5. Judas va donde los sacerdotes y les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pilato reconoció que no hizo nada. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Por eso les hizo caso. Y miren lo que dice Pilato a continuación. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Judas, Pilato. ¿Y sabe qué dice Pilato? Ni Herodes no encuentra nada para acusarle. Observa el siguiente versículo, Lucas 23, 15. Y ni aun Herodes, dice, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Qué impotencia, ¿no? ¿Qué haría usted en un juicio en que los acusadores le dicen al juez: condénale a muerte, porque nosotros estamos diciendo que eres culpable?
Nosotros estamos diciendo que él es culpable, él es un criminal. No hay acusación formal, no hay pruebas, no hay testigos. Si se da cuenta lo injusto del juicio, se da cuenta tanta injusticia. Es por eso, hermanos, que cuando usted vive una tremenda injusticia de parte de alguien, nosotros le decimos que tiene que confiar en Cristo por dos razones. La primera, porque él vivió en carne propia un juicio injusto y sabe lo doloroso que es vivir la injusticia. Él mismo lo vivió. Y no dice el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que de su boca no salga la expresión: es que nadie me entiende lo que estoy viviendo. Jesús sí le entiende, y le entiende muy bien lo que está viviendo. Sí entiende. Y el segundo motivo por el cual decimos que debe de confiar en Cristo es porque la Biblia dice que Él es su abogado. Mire el versículo de Lamentaciones 3, 58, 59. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Jesús vivió tal injusticia que Él entiende su dolor. Y Él sabe cuando alguien le trata a usted injustamente. Y como su abogado, Él se va a encargar de hacer justicia. Aquí en la tierra o en el futuro, pero Él se va a encargar. Claro, desde luego estas palabras de los judíos no le agradaron a Pilato, que le dijeran: si no fuera un criminal no te lo hubiéramos traído. Y les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero Pilato sabía que ellos no estaban autorizados a dar muerte a nadie. Eso era una prerrogativa romana, eso era un privilegio de Pilato. Solo buscaba que los judíos muestren el respeto a él, un respeto que como gobernador creía merecer. Pero no sé si usted se percató también en este pasaje que Pilato de cierta manera quiso evadir la responsabilidad de tratar el caso, sugiriendo que sean los líderes religiosos judíos los que se ocuparan de ese asunto. Pilato no quería condenar a Jesús, ¿sí se ha dado cuenta? Su propia esposa le advirtió y le dijo: no tengas nada que ver con ese justo. La mejor manera de hacerlo era transfiriendo la responsabilidad y dejándole en otras manos. Hermanos, qué doloroso es para nosotros mismos evadir nuestras responsabilidades, las que son nuestras, y tratar de que se hagan cargo otros de esas responsabilidades. Hoy en día hay una de las responsabilidades más grandes que están siendo evadidas, es el educar o amonestar a los hijos. ¿Se han dado cuenta? Qué triste, hermanos, qué triste es ver qué poco se dio cuenta Pilato de las cuestiones trascendentales que se decidieron ese día. No se dio cuenta. Así es triste ver cómo muchos padres evadimos nuestras responsabilidades. No estorbamos a nuestros hijos cuando sabemos que andan en malos caminos y no nos percatamos que esa negligencia tiene en ocasiones consecuencias trascendentales. Voy a repetirlo, queridos papás, tengamos cuidado. El consentir a los hijos, el mimarlos, dejarlos que hagan todo lo que quieran, no es amor. No es amor. Y recuerde, Pilato sí se lavó las manos y dijo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Mentira, él firmó la sentencia de muerte. Él firmó. Nosotros no podemos decir: yo ya le dije a mi hijo, pero ya no hace caso allá. Él. No podemos decir eso. Si usted conoce el corazón del Señor y ha leído el Antiguo Testamento, sabe que el Señor se molestó con el sacerdote Elí. Se enojó. Pero no se enojó porque Elí no diga nada a sus hijos, porque sí les dijo. Elí sí les dijo: hijos, están haciendo mal. Pero después les dejó que sigan igual, que sigan siendo sacerdotes. No les estorbó. Eso fue lo que le molestó al Señor del sacerdote Elí.
Pero no es solo en casa las responsabilidades que evadimos, hermanos. Evadimos las responsabilidades dentro de la iglesia. La iglesia por la cual Cristo murió. Y nosotros evadimos tener responsabilidades dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Cristo no murió para que usted tenga un bonito cuerpo. Cristo no murió por su sueldo, por sus bienes. No murió. Cristo murió por la iglesia. ¿Y cuántas responsabilidades nosotros evadimos en la iglesia, hermanos? Yo sé que se van a enojar algunos, pero díganme si no es verdad. Que antes que podamos salir a decirles hasta luego a algunos hermanos, ya están en el semáforo de la Cristóbal Colón. Así se llama, creo, la calle del semáforo. Me escapé, pensamos. Ya el pastor ya iba a delegarme algo, ya me iba a dar alguna tarea con las justas. Me escapé. Sin darnos cuenta de las consecuencias espirituales, trascendentales que eso implica. Los jóvenes evaden sus responsabilidades espirituales. Nadie se da al fin cuenta de si leo o no la Biblia, si oro o no. Nadie se da cuenta si voy a una reunión de jóvenes o no. Nadie. Sin embargo, las decisiones que pueden tomar a futuro quizá están marcadas por esa responsabilidad joven que asumió o que rechazó. Sí, es verdad, a lo mejor muchos padres no están interesados en las cosas espirituales. Es más, yo no sé, desconozco, pero ¿cuántos de los padres les dijeron a los hijos: yo te aliento, ándate a ese campamento? Ándate al campamento de jóvenes. Es más, algunos padres, cuando el hijo tiene una fiesta, dicen: vamos, te voy a comprar ropita, mi hijo, mi tigre. Eso, pero al campamento ni siquiera le ha dicho nada. Pero jóvenes, eso no significa que usted evada sus responsabilidades espirituales. No significa que usted evada sus responsabilidades de obediencia a los padres. Y aunque su papá nunca se dé cuenta si obedeció o no obedeció, la promesa del Señor para ustedes es que le irá bien y disfrutará de una larga vida. ¿Le cree o no le cree? Hijos, ¿le cree o no le cree? Pero gracias a Dios también en las iglesias y en esta también hay siervos que sí son fieles, responsables. Esta semana yo recibí un mensaje que me dejó un grato sabor en boca. Alguien me escribió y me dijo: pastor, estoy viviendo ya cerca de la iglesia, si necesita que le ayuden algo, que le abra la puerta por algún motivo cuando usted está lejos, por favor, nada más, me avise. ¿Es lindo o no? ¡Qué lindo, hermano! Así nunca se le vaya a pedir, pero qué lindo. Y estoy seguro que el Señor estaba también alegre. Pero vamos a continuar. Pilato quiso evadir la responsabilidad, se lavó las manos, aunque él fue culpable también de firmar la muerte de Jesús. Los judíos sabían que ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte, y le dicen: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero ni los judíos ni Pilato sabían que todo esto estaba dentro del sabio plan de Dios. Sí, estaba dentro del plan de Dios. El versículo 32 dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Es que acaso Dios en este momento ya perdió el control y el caos se desató? No sucedió aquello. Aún en los momentos de mayor conmoción humana, Dios ha estado controlando y con un propósito. Y se los explico. Si hubiera estado en libertad de los judíos matar al Señor Jesucristo, ellos lo hubieran arrojado al suelo y lo hubieran apedreado, como lo hicieron con Esteban. Mire, ahí a Esteban le hicieron aquello. Hechos 7, 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así mataban los judíos.
Pero nuestro Señor ya profetizó la manera en que Él iba a morir. Y no era por juicio judío, sino por juicio romano. Miren, Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés, ¿qué? Levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y mire Juan 12, 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. Mi querido amigo, mi hermano, usted lo entiende. Entiende las implicaciones. Cuando nosotros entramos en desesperación, cuando nosotros entramos en pánico, cuando entramos en pavor, cuando el miedo nos sobrecoge, sin darnos cuenta, actuamos como si Dios hubiera perdido el control. Pero no es así. No es así. Sí, más rápido hubiera sido morir apedreado 2 o 3 minutos hasta que alguien acierte una buena pedrada en su cabeza. Pero Jesús tuvo que sufrir al menos 6 horas antes de su muerte. Porque así tenía que ser. Dios tiene el control hasta en los momentos más difíciles de nuestras vidas, hermanos. Él lo tiene el control. Por lo tanto, el cristiano debe de ser caracterizado por paz, serenidad, entereza en todo momento. Porque Dios no ha perdido el control de nada ni de nadie. Él es Dios, Él es soberano, Él es Rey. Como los judíos le dicen a Pilato: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Satisficieron el ego de Pilato al decirle que solo él tiene la autoridad de matar a Jesús. Pues Pilato entra y le interroga a Jesús. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Lucas dice que ellos le hicieron esta falsa acusación. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pilato se veía en obligación de interrogarle a Jesús, porque estaba queriendo ocupar el lugar de César. Esa era la acusación. Pero recuerden ustedes que esto es totalmente falso. Eso le quisieron acusar a Jesús en Mateo 22, 19 al 22. Dice: mostradme la moneda del tributo. Jesús. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces no era verdad. Pero Pilato le tocó interrogar a Jesús para saber si quería usurpar el trono o no de César. Y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Mire, la pregunta es enfática. En el original dice algo así: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato no lo creía. Jesús ni parecía el rey. Y si era rey, ¿dónde estaban sus ejércitos para defenderlo? Pilato no creía que era rey. Jesús no le responde ni con sí ni con no. Verso 34. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? León Morris comenta y dice: si Pilato lo preguntaba por su cuenta, la pregunta significa: ¿eres un rey político que conspira contra César? Pero si lo preguntaba porque es lo que había oído de los judíos, significaba: ¿eres el rey mesiánico de Israel? La respuesta a la primera pregunta hubiera sido negativa. La respuesta a la segunda pregunta, afirmativa. Sí, porque así lo dijo en el 36. Mi reino no es de este mundo. Lo veremos la próxima semana. Pero Pilato escucha la pregunta de Jesús y le responde despectivamente: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te ha entregado a mí. ¿Qué has hecho? La acusación no salió de Roma. La acusación salió del propio pueblo del Señor, de su pueblo. Y Pilato le vuelve a preguntar: ¿qué has hecho?
La respuesta es nada de malo, hermanos. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera para ser azotado, mucho menos condenado a muerte. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Jesús? Beber la amarga copa que era mía, tomar y desechar mis trapos de inmundicia y lavarme con tu sangre. ¿Qué has hecho, Jesús? Recibir los que eran mis azotes, mis vituperios, mi condena a muerte y cubrir mi rostro para que yo no lo viva. ¿Qué has hecho, Jesús? Darme vida cuando ya la podredumbre se apoderaba de todo mi ser. ¿Qué has hecho, Jesús? Calmar la ira que Dios debía derramar sobre mí, porque el único culpable aquí fui yo. ¿Qué has hecho, Jesús? Hacerme tu hermano, hacerme hijo de Dios, porque yo era como un gusano. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y con todo tú siempre estuviste conmigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Cierre sus ojos.